El nombre o el título que le puse a este sermón es El amor y la disciplina eclesial. ¿Ya? Ese es el tema principal. Y bien, este es una epístola que el apóstol Pablo dirige a la iglesia de Corinto. ¿De acuerdo? Corinto es una iglesia, o Corinto más bien dicho, es una ciudad, y no cualquier ciudad del antiguo tiempo, sino que es una de las ciudades más importantes del Imperio Greco-Romano, una de las ciudades más importantes de la antigüedad. ¿Y cuáles son las características de Corinto? Corinto tiene una ubicación geográfica muy estratégica. ¿Por qué? Porque está ubicada dentro de lo que se conoce como la península del Peloponeso. ¿De acuerdo? Y esta península del Peloponeso es una extensión de territorio tan vasta, semejante a una isla, y la única forma de acceder a esta península era a través de una pequeña franja de tierra en donde sí o sí había que pasar por la ciudad de Corinto. Era una ciudad, en otras palabras, bastante frecuentada, bastante visitada, una ciudad muy rica y de mucha diversidad religiosa, cultural, filosófica. Y si de cultura se trata, había otra cosa que caracterizaba a Corinto, es por su gran inmoralidad sexual. De hecho, la ciudad era conocida por eso, la ciudad del placer. O en otras palabras, podríamos decir que era una ciudad de Bohemia, Las Vegas del antiguo tiempo. Por lo que, si nosotros más o menos nos situamos dentro de lo que es Corinto, nos damos cuenta de que en el lado sur de Corinto, en un monte llamado Acrocorinto, estaba lo que conocemos como el templo de Afrodita. Y este templo de Afrodita se caracterizaba por tener aproximadamente, según dicen los historiadores, más de 1000 prostitutas sagradas o consagradas al culto de Afrodita, diosa del amor, diosa de la fertilidad, diosa de la sexualidad. Y es acá, precisamente en esta ciudad, caracterizada por todas estas cosas que les he dicho, en donde el apóstol Pablo planta una iglesia, planta una avanzada, podríamos decir, así como la avanzada de la fuente, y estando aproximadamente unos 18 meses enseñando la palabra del Señor, él hace su retirada y deja una eclesía, una comunidad, un grupo de cristianos, para que estos comiencen a formar esta iglesia. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, aproximadamente 3 o 4 años que el apóstol Pablo se había retirado, comenzó a recibir noticias de ciertos problemas que estaban aconteciendo dentro de la iglesia. Y estos problemas eran precisamente, entre muchos problemas que había, problemas de índole sexual, problemas de inmoralidad sexual. Y es por eso que nos vamos al versículo 1. Me disculpan acá, yo estoy preparado con la Reina Valera, pero es prácticamente lo mismo. Dice así: ¿qué es lo que exhorta el apóstol Pablo? De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Entonces, lo primero que el apóstol Pablo menciona es que no es que se rumorea, sino que se sabe, se conoce que hay entre vosotros, le dice a la iglesia, fornicación. Y no está hablando de personas neófitas, no está hablando de personas que son visitantes, sino que está hablando y está diciendo que hay entre vosotros, miembros de la iglesia. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Hay inmoralidad sexual, hay fornicación. Entendamos fornicación como todo acto sexual desordenado. ¿Ya? Y el tema está, hermanos, que no se trata de cualquier fornicación. No se trata de cualquier desorden de índole sexual, sino que una que ni aún se nombra entre los gentiles. Es decir, ni siquiera los griegos, con toda su permisividad sexual, ni siquiera los corintios,
con sus 1000 prostitutas, se atrevían a tener la osadía de practicar el pecado que se estaba cometiendo al interior de la iglesia del Señor. Por eso es que dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los que están allá afuera, ni aún se nombra entre los gentiles. ¿Y cuál es este pecado? El pecado es que había un miembro de la iglesia que estaba teniendo relaciones íntimas con su madrastra. Estaba teniendo relaciones íntimas con su madrastra. Y no se trata de un error. No se trataba esto de un desliz, de un touch and go, como dicen los jóvenes, sino que dice la exhortación, él tiene a la mujer de su padre, ¿cierto? Ocupa la palabra, el verbo tiene, como una acción continua. En otras palabras, está teniendo una relación con su madrastra. Acá lo que estamos haciendo, lo que estamos hablando es una relación absolutamente inmoral, absolutamente incestuosa, que ni siquiera los inmorales, los carnales que estaban fuera de la iglesia, se atrevían a practicar. Prohibida por el Imperio Romano, por la ley romana y también prohibida por la ley del Señor, por la ley de Dios. En Deuteronomio 22:30 dice, ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre, porque si alguno se acuesta con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de morir, su sangre sea sobre ellos. Pero lo interesante aquí, hermanos, es que el problema principal no eran estas personas carnales que estaban practicando este pecado sexual. El principal problema no eran ellos, a pesar de que, por supuesto, que era un pecado gravísimo, sino que el principal problema, según advierte el apóstol Pablo, no eran los que estaban cometiendo el pecado, sino que era la iglesia. La iglesia era la que estaba cometiendo un pecado por el hecho de tener una permisividad, ¿cierto? Una dejación, una pasividad en medio del pecado que se estaba cometiendo al interior de la congregación. Y por eso es que el versículo 2 dice, y vosotros estáis envanecidos, vosotros estáis enorgullecidos. ¿No deberían más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Pablo evidentemente se escandaliza por el pecado que se estaba cometiendo, pero lo que más escandaliza al apóstol Pablo era el hecho de que la iglesia no se estaba escandalizando. No se estaba escandalizando por un pecado que se estaba cometiendo dentro de sus puertas. En otras palabras, podríamos decir que no se lamentó, no se entristeció, no tomó cartas en el asunto. Y la primera pregunta que nosotros nos podemos hacer es algo que ocurre en nuestra iglesia el día de hoy. ¿Será que muchas veces nosotros somos tan fáciles para hablar de la libertad en Cristo? Dios es amor, aquí no juzgamos, ¿cierto? Acá solamente tenemos amor para entregar. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, había permitido que penetrara la cultura inmoral del mundo dentro de la iglesia. Habían perdido el celo por la santidad y la pureza de Cristo, su evangelio y su iglesia. Por eso es que quiero plantear una pregunta para que tengamos por reflexión. ¿Cuánto celo tenemos por la iglesia de Cristo y por su santidad? ¿Cuánto celo estamos teniendo? ¿Son solamente los pastores los que deben preocuparse o los que deben velar por la santidad de la iglesia? ¿Son solamente los pastores o en nuestro medio son solamente los pastores y los presbíteros los que deben velar por la santidad de la iglesia? Creo que el texto ha sido bastante claro. Y si notan, en el versículo 2 describe cuál debería ser la reacción de los creyentes. ¿Cuál debería ser la reacción de los creyentes frente al pecado
que se manifiesta de manera pública, de manera notoria dentro de la congregación. Primeramente el apóstol Pablo les pregunta: ¿no deberían acaso ustedes haberse lamentado? En vez de estar orgullosos de este pecado, ¿no debieron haber tenido pesar, lamentación, indignación por causa de este pecado? Pero el apóstol Pablo al mismo tiempo no habla de un sentimiento neto, no habla de un sentimiento estéril, sino que también él habla de una acción a consecuencia de tal pecado. Y por eso es que Pablo habla de la disciplina diciendo: no debió haber sido quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción, hablando de la disciplina. Ahora, para que nosotros podamos entender en mayor profundidad el concepto de disciplina que nos exhorta la palabra del Señor, es importante que tengamos en cuenta tres aspectos que son importantes. En primer lugar, la disciplina es algo que debe tratarse o debe ejecutarse solamente respecto de miembros de la iglesia. La disciplina no es algo que está diseñada para personas que son simpatizantes, son personas fluctuantes en la fe, sino que está diseñado para personas que forman parte de las filas de una iglesia, que tienen la membresía de una iglesia, que están sometidas a la autoridad de la iglesia, cuya autoridad, cuya cabeza es Cristo Jesús. En segundo lugar, la disciplina es algo que debe aplicarse respecto del pecado impenitente. ¿Y qué significa esto? Significa de que debe existir una falta evidente de arrepentimiento. Ese es otro requisito de la disciplina. Porque si se trata simplemente del pecado, aquí evidentemente todos nosotros somos pecadores, por tanto todos deberíamos estar en disciplina. Se trata del pecado impenitente. Se muestra a través de una actitud, un comportamiento de no arrepentimiento, de impenitencia respecto del pecado que se está manifestando. Y en tercer lugar, la disciplina tiene un propósito, y ese propósito es que el pecador se arrepienta. Esa es la finalidad. Ahora también, las Escrituras nos describen o nos señalan cuál es la forma en cómo nosotros tenemos que hacer cumplir dicha disciplina. ¿Cuál es la forma en cómo nosotros tenemos que ir? Y más allá de un sentimiento, más allá de una emoción, ¿qué es lo que debemos hacer cuando estamos viendo situaciones que son de pecado dentro de la iglesia? Y acá, para efectos prácticos, es importante que nosotros distingamos entre dos clases de pecado. Hablamos en primer lugar del pecado de carácter privado y en segundo lugar del pecado público, del pecado escandaloso. Cuando hablamos del pecado privado, hermanos, hablamos de aquel que se da entre dos personas. Hablamos de aquel en que un hermano me ofende o en que yo ofendo a mi hermano. No es algo escandaloso, no es algo de público conocimiento, sino que más bien es un pecado entre dos personas o tres personas, ¿cierto? ¿Y qué nos exhorta la palabra frente a esto? Dice así: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele públicamente. Eso dice la exhortación. No le hables más. Si tu hermano peca contra ti, no lo saludes. Cosa que muchas veces pasa dentro de la congregación. ¿Verdad que no dice eso? Lo que dice, un pasaje muy conocido: si tu hermano peca contra ti, Mateo capítulo 18, versículo 15, ve y repréndele estando tú y él solos. Estando tú y él solos. No se trata de un chisme, no se trata de condenar al hermano, sino que se trata de hablar en paciencia, en amor, en mansedumbre, tú y él solos. No terceras personas, tú y él solos. Más, parafraseando lo que dice el texto, si no te oyere, entonces toma 2 o 3 testigos que vayan contigo para que conste en boca de 2 o 3 testigos la pecaminosidad y la falta de arrepentimiento de aquel con quien tú estás exhortando.
Y si con estos 2 o 3 testigos no se arrepiente, dilo a la iglesia. Dilo a la iglesia, porque si no cambia de conducta, entonces ténganle por gentil y publicano. Ténganlo por no creyente. Ténganlo como aquel que no ha sido convertido, que no se ha arrepentido, que no ha creído en el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, tenerlo por gentil y publicano significa reconocer que esa persona, por su falta de arrepentimiento, ha roto comunión con la comunidad de la fe y debe ser tratada como alguien que necesita reconciliación para con Dios. No debe ser tratada como un enemigo, pero al mismo tiempo tampoco debe ser tratada como alguien que pertenece a la familia de la fe. Y así también todos los privilegios que ello implica. La idea, como bien les digo, no tiene que ver con condenación, sino que más bien tiene que ver con restauración y con arrepentimiento a través de un acto de amor. ¿Ya? Eso es algo que tenemos que tener bien en cuenta. La disciplina eclesial es un acto de amor, es un acto de restauración, no de venganza. Hebreos capítulo 12 dice, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Proverbios capítulo 3 dice, de la misma manera que un padre tiene el deber de disciplinar a un hijo, no para destruirlo, sino para corregirlo, Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Pero el pecado que el apóstol Pablo está describiendo en este pasaje no se trata de un pecado de carácter privado. No se trata de un pecado que pasa desapercibido, no se trata de un pecado que se puede solucionar en la privacidad de una conversación, sino que se trata de un pecado de carácter público, de un pecado de carácter escandaloso. Y aquí las reglas cambian, las reglas son un tanto diferentes, porque aquí está involucrada toda la iglesia. Acá no están involucradas 2 partes, 2 personas. Es de público conocimiento, es un hecho notorio delante de toda la congregación. Aquí no se trata de una ofensa entre 2 personas, sino que más bien se trata de una ofensa a la comunidad, de una ofensa a la pureza y a la santidad de la iglesia de Cristo. Por tanto, el apóstol Pablo usa términos muy duros, según nosotros hemos visto en la exhortación. Acá ya no hace falta ir con 2 testigos. Lo que sí es necesario, por supuesto, es alentar al hermano, exhortarlo en privado, pero ya después no hace falta tener 2 testigos porque no tenemos 2 testigos, sino que tenemos a toda la congregación de testigos. Por eso es que el apóstol Pablo dice lo siguiente: ciertamente, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Por lo tanto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y si se dan cuenta, da un énfasis en el nombre del Señor Jesucristo, con el poder del Señor Jesucristo. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo, de que cuando se aplica la disciplina dentro de la iglesia, no son los hombres, no es la comunidad, no es el consistorio el que juzga, es Cristo, a través de su iglesia, con su autoridad, con su poder, a través de su palabra. Por eso es que dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, dice el apóstol Pablo, con su autoridad apostólica, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Palabras muy duras, sin lugar a dudas, pero cuando el apóstol Pablo está diciendo de que el tal sea entregado a Satanás, acá no está hablando de una condenación, no está hablando de una destrucción. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que cuando el pecado es público, es continuo, es desvergonzado, la iglesia no puede tratarlo como un asunto privado, no puede tratarlo con ligereza, porque ahora no se trata tan solo de restaurar al que está cometiendo el pecado,
sino que ahora se trata de preservar, de resguardar la santidad y la pureza de la iglesia del Señor. Se trata de evitar que se normalice el pecado dentro de la congregación. Se trata de despojarse del escándalo, de la ofensa pública a quien es nuestro Señor. Por lo que entregar a Satanás, que es la exhortación que está haciendo el apóstol Pablo, significa sacar de la esfera de protección que existe dentro de la iglesia. Sacar de la esfera de protección que existe dentro de la comunidad. Porque nosotros que formamos parte de una comunidad cristiana tenemos una protección. Tenemos una bendición. Pertenecemos a un pueblo, a una familia, a una nación santa, apartada para el Señor. Por tanto, cuando hablamos de este último recurso de la disciplina, lo que estamos haciendo es sacarlo de la esfera de la protección de nuestra iglesia, entregándolo a Satanás. ¿Pero a qué se refiere esto? ¿A qué se refiere con entregarlo a Satanás? Dejemos que la palabra del Señor exhorte y nosotros nos preguntamos ¿quién es el príncipe de este mundo? ¿Verdad? ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Primera de Juan capítulo 5, verso 19 dice: el mundo entero yace bajo el maligno. Pablo lo llama el príncipe de la potestad del aire. Por lo tanto, cuando nosotros sacamos dentro de la esfera de protección a aquel que está siendo sometido a disciplina, en otras palabras, lo estamos entregando al mundo, a las tinieblas de allá afuera. En otras palabras, la disciplina eclesial no se trata, hermanos, de impedirle a esta persona que está siendo disciplinada, impedirle que asista al culto. No se trata de impedirle de que deje de percibir la exhortación de la palabra del Señor, por el contrario, idealmente que la reciba. Lo que está más que mal la iglesia, no olvidemos que es un hospital para enfermos, espiritualmente hablando, sino que esto tiene que ver con retirar los beneficios que disfrutan los hijos de Dios. ¿Ya? La cena del Señor, el bautismo, la comunión íntima entre los santos, para que en esa condición de sufrimiento, si es que hay sufrimiento, de confusión, de vacío espiritual, esta persona sea arrepentida y así de la misma forma como el hijo pródigo vuelva a la casa del Padre en arrepentimiento, en fe. El propósito, por lo tanto, de la disciplina eclesial no tiene que ver con condenación, sino con la destrucción del pecado, a lo que el apóstol Pablo llama la destrucción de la carne, ¿cierto? El tal sea entregado a Satanás, sea expulsado de las bendiciones de la comunidad de la fe. ¿Para qué? Para que sea destruida su carne, para que sea destruido su pecado. A ver si se arrepiente, a ver si vuelve en arrepentimiento a la casa del Señor. La disciplina tiene que doler, pero es la única forma en que tal vez esta persona que es miembro de una comunidad de la fe vuelva en arrepentimiento. Pero ahora que nosotros entendemos un poco más el sentido de la disciplina que nos está exhortando el apóstol Pablo en esta epístola a los Corintios, pareciera ser, hermanos, que la disciplina es algo que está pasado de moda. No sé si ustedes ven que es tan frecuente que se aplique la disciplina dentro de la iglesia. Pareciera que no es muy aplicable. Pareciera que está un poco anticuado el concepto de la disciplina. Y esto no es porque no haya pecado, no es porque hoy día la iglesia tenga menos pecado que en los tiempos de Corinto, sino que más bien nuestras iglesias se han vuelto excesivamente permisivas. Nuestras iglesias se han vuelto excesivamente tolerantes, inclusivas del pecado. Hoy día el pecado parece ser algo que puede ser negociable dentro de la fila de nuestra iglesia. O sea, estamos dispuestos a transar con el pecado. Estamos dispuestos a transar. Parece que no es tan preocupante
Por lo tanto, no es que seamos tan distintos al problema que estaba enfrentando la iglesia de los hermanos de Corinto. Porque si la exhortación se trata de la inmoralidad sexual, solamente por dar un ejemplo, algo que yo reflexionaba al momento de preparar el sermón, la palabra del Señor nos dice, por ejemplo, huyan de la fornicación. El que fornica contra su propio cuerpo, peca. Y de hecho el apóstol Pablo aconseja a aquel que esté soltero, cásese, para que no se queme. ¿Verdad? Esa es la exhortación que nos da la palabra del Señor, pero ¿qué nos dice el mundo? ¿Qué nos enseña el mundo? Nos dice, no te cases. Primero la carrera. Segundo el departamento, la casa, el auto, la mascota. Hay cosas que van primero antes que el matrimonio. Primero conoce, primero disfruta. Después viene el matrimonio. Y la pregunta ¿es eso acaso lo que está pasando en nuestra iglesia? ¿Acaso los jóvenes no están dilatando el matrimonio? ¿Acaso a los jóvenes no les gusta vivir los privilegios del matrimonio, pero sin matrimonio? ¿Acaso no es eso lo que está pasando en nuestra iglesia? ¿Acaso no estamos dejándonos seducir por la cultura inmoral del mundo de allá afuera? Y por eso es que la pregunta que nosotros nos podemos hacer es, ¿hasta qué punto estamos siendo permisivos con el pecado dentro de nuestra iglesia? ¿Hasta qué punto vamos a distorsionar nuestro concepto de la libertad cristiana? No, es que tenemos libertad en Cristo. Podemos hacer lo que queramos, dicen muchos. ¿Hasta qué punto, hermanos, vamos a tolerar? ¿Hasta qué punto vamos a permitir esto dentro de las filas de nuestra iglesia? ¿Hasta qué punto vamos a ser pasivos? ¿Hasta qué punto vamos a tolerar el pecado? Y por eso es que el versículo 6 dice, no es buena vuestra jactancia. Insiste el apóstol Pablo, porque en el versículo 2 dicen, ustedes están envanecidos, se comportan como arrogantes cuando tienen esta conducta tan pasiva dentro de la iglesia. Porque Cristo es el Señor de la iglesia. Cristo es el que gobierna. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el que tiene la autoridad, el dominio, el poder. Él es quien gobierna la iglesia. Por tanto, ¿hasta cuándo nuestra arrogancia? Pregunta el apóstol Pablo. Porque parece ser que muchas veces esta permisividad nos hace tener una conducta muy arrogante. Porque no nos corresponde, hermanos, no nos corresponde a nosotros decidir. No nos corresponde a nosotros decidir qué pecado merece ser disciplinado. Eso no nos corresponde a nosotros. Eso solamente le corresponde al Señor, quien es en la cabeza, la autoridad de su iglesia. Pero ¿qué es lo que hacemos muchas veces? Parece que a veces creemos tener una mejor idea. A veces parece que nosotros somos más inteligentes que el Señor. Parece que nosotros tenemos más misericordia. Parece que nosotros tenemos más piedad que el Señor. Señor, parece que esta palabra es demasiado dura. Esto parece que es anticuado. Es para los viejos tiempos, Señor. Esto es demasiado duro. No seas tan duro. Seamos más tolerantes. Seamos más inclusivos. Esto es lo que pasa dentro de nuestra iglesia. Por eso el apóstol Pablo dice, no es buena nuestra jactancia. Es Cristo el que gobierna su iglesia. Y la iglesia debe someterse a Él, a su palabra. Esto es un tema de respeto, es un tema de coherencia con nuestros valores, con nuestros principios cristianos. La iglesia, hermanos, es santa. La iglesia del Señor es santa por el mérito de aquel que la amó hasta la muerte, por virtud legal, por aquel que no escatimó su propia vida, contar de morir por esta, su iglesia. Por tanto, por supuesto que el pecado de forma abierta, de forma pública,
nos debe necesariamente causar un sentimiento de tristeza, de lamento, pero no solamente un sentimiento infértil, sino que también tenemos que reaccionar, tenemos que tomar cartas en el asunto, porque no podemos negociar la justicia, la pureza, la santidad de nuestro Señor. No podemos. ¿Pero qué hacemos? La verdad de las cosas es que muchas veces, hermanos, estamos siendo permisivos, estamos siendo inclusivos, parece que somos más benevolentes que el Señor. Pero ¿saben cuál es el problema? Eso no es misericordia, eso no es humildad, eso no es amor. Nuestra pasividad no es mansedumbre, no es humildad, no es amor, sino por el contrario, eso se llama arrogancia. Arrogancia, jactancia, orgullo. Eso es lo que pasa cuando nosotros somos pasivos ante estos hechos manifiestos de pecado dentro de la congregación. Y si adoptamos estas prácticas, vamos a recibir consecuencias. Vamos a tener consecuencias. El apóstol Pablo en el versículo 7 dice: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y fíjense la ilustración, dice un poco de levadura. ¿No saben que un poco de pecado va a contaminar toda la comunidad? La va a contaminar, la va a afectar, leudará toda la masa. Permitir que se practique el pecado dentro de la iglesia, esta pasividad, esta tolerancia, esta inclusión, lo que tendrá por consecuencia es que contaminará la grey del Señor. No lo permitamos, no lo sigamos permitiendo. Por eso es que el versículo 8 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, que representa el pecado, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Seamos entonces consecuentes con la fe, somos nuevas criaturas. Cristo ya murió, ya pagó por el pecado, por tanto que no sea el pecado gobernando, primando al interior de las filas de nuestra iglesia. Por eso es que el apóstol Pablo nos llama a despojarnos de la vieja levadura, a despojarnos del viejo hombre y a vivir una vida conforme a la identidad que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Y la severidad continúa. Versículo 10. Os he escrito que no se junten con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. ¿Por qué? Porque si se trata de evitar juntarnos absolutamente con los que cometen pecado fuera de la iglesia, entonces tendríamos que irnos de este mundo, tendríamos que irnos a un monasterio, tendríamos que estar aislados totalmente de la sociedad, y no es eso lo que la palabra del Señor nos llama, sino que lo que el apóstol Pablo está queriendo decir es que nosotros sí podemos tener reunión, poder tener cierta comunión con nuestros colegas, con nuestros vecinos, con nuestros familiares que no son creyentes. No hay problema con eso. Cristo era amigo de pecadores, ¿o no? Lo que el apóstol Pablo está diciendo acá es, versículo 11, más bien les escribí que no se junten con ninguno que, acá viene la palabra clave, llamándose hermano, no se junten con ninguno que, llamándose hermano, siendo miembro de la iglesia, sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Con el tal ni aún coman. No tengan comunión íntima con él. Porque lo que el apóstol Pablo está haciendo es que ya no está hablando necesariamente o exclusivamente de la inmoralidad sexual, sino que está hablando abiertamente del pecado cuando tiene una connotación pública, cuando es manifiesto, cuando es evidente ante los ojos de la congregación. Y el propósito sigue siendo el mismo. El propósito sigue siendo el guardar la santidad de la iglesia, ejercer disciplina para el bien del pecador y para la pureza de Cristo y la santidad de la iglesia, y ejercer
una disciplina, una conducta activa tendiente a que dicho pecador se arrepienta. Por lo que cuando un miembro de la iglesia vive abiertamente como un pagano, debe tratarse como pagano. La congregación debe demostrar tener claridad en que no comparte su camino. No se trata de un desprecio, no se trata de falta de amor, no se trata de falta de humildad, sino que se trata de velar por la santidad, por la pureza de Cristo y su iglesia. Y de no hacernos cómplices, de aquel que abiertamente, deliberadamente comete pecado. Y ya para ir cerrando, hermanos, hay algo que es sumamente relevante que nosotros tenemos que considerar. No debemos olvidar que el propósito de la disciplina es la restauración. No es la venganza, sino la restauración. Y por eso es que el mismo apóstol Pablo, en la epístola que envía a los Gálatas en su capítulo 6, dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. No con arrogancia, no con la espada en la mano, sino con un espíritu de mansedumbre, considerándote, añade el apóstol Pablo, a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. No olvides que tú también cargas con una viga en tu ojo. Por lo tanto, ten humildad, ten mansedumbre y exhorta al hermano, tal y como nos sugiere la palabra del Señor. Por lo tanto, si hay algo que nos enseña este pasaje, es que Cristo toma en serio lo que su pueblo toma a la ligera muchas veces. Él no murió para que la iglesia coquetee con el pecado. Él murió para purificarla, para guardarla santa, pura, hasta el día de su redención. La iglesia es santa. La iglesia es la esposa de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y no nos podemos relajar, no podemos tener pasividad, no podemos tener un ánimo inclusivo cuando se está vulnerando, cuando se está amedrentando dicha santidad, dicha pureza de nuestro Señor y Salvador. Por eso es que quiero finalizar con una simple y decisiva. ¿Seremos una iglesia que se parece más al mundo o seremos una iglesia que se parece más a nuestro Señor Jesucristo? Esa es la pregunta que les quiero dejar planteada y deseo de todo corazón de que, a pesar de que en nuestra iglesia se han permitido y hemos tenido cierta o gran pasividad respecto de pecados que puedan ser muy manifiestos, muy evidentes, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y que nos dé el coraje, el valor, la valentía para disciplinar, para ser fiel, para caminar en santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Porque donde Cristo reina, el pecado no gobierna. Y donde la iglesia obedece, Cristo es glorificado. Les invito a orar, hermanos.